Cuando iba en preparatoria hace 7 años me pasaba algo curioso. Mientras todos mis amigos ansíaban ir en auto privado, yo era feliz las pocas veces que viajaba en combi, llegando incluso al punto de pedirle a mis papás que dejaran de traerme desde la escuela y mejor irme en combi. La verdad era un sentimiento raro, porque sentí una mezcla de independencia y relajación. Aunque suene raro, los continuos ruidos de la gente y la música me relajaban mucho. Con el tiempo empecé no solo a tomar una ruta de ida y venida, sino que ahora cualquier viaje nuevo era pretexto para poder ir en transporte público. Sin embargo, tan solo días después de iniciar esa costumbre, la abandoné de forma repentina a raíz de una experiencia que, hasta la fecha, me sigue causando pesadillas, aunque nadie fuera de mi familia me crea. En una ocasión, me tocó hacer un proyecto en la casa de un compañero. Al inicio del viaje, él me guió porque yo nunca había viajado esa ruta. Eran las 2:40 cuando salimos de la escuela. El viaje en sí estuvo más largo de lo que creí, porque había demasiado tráfico y todas las rutas estaban llenas. Después de unos 40 minutos y pasar el tráfico, llegamos a su casa. Para colmo, el proyecto era muy largo, donde necesitábamos los resultados del otro para poder hacer nuestra parte. Otra cosa que tuvimos que hacer fue pedir la comida y pues comerla, por lo que esto agregó más tiempo a la estancia. Cuando comí mi parte ya eran las 7:17 en punto, por lo que me alegré de que no estuviera mucho tiempo en esa casa. Me despedí de mis compañeros, tomé mis cosas y emprendí mi viaje de regreso. A esa hora, la gente sale de sus trabajos, y para mi sorpresa, en un mal sentido, lo averigüé. Cuando me subí a la combi, tenía que estar entre una persona y la puerta, aun cuando era delgado y puse la mochila en el suelo. Afortunadamente, la gente comenzó a bajarse, y en menos de 3 paradas, la combi ya iba prácticamente vacía, quedando yo solo con un señor de unos 50 años sentado cerca de la puerta. Todo parecía normal, de no ser porque a esa hora el tráfico seguía siendo atroz, y ya se había puesto el sol. Aún así, la experiencia seguía siendo muy cómoda, como para escuchar música y ver redes en el celular. Pero eso cambió cuando en medio de la carretera entre el tráfico, la combi se orilló bruscamente en la carretera, en medio de la nada. Tanta fue la sorpresa por la decisión que el señor y yo volteamos a ver a quién sería quien se subiera. Y aquí es donde todo se volvió retorcido. Cuando la puerta se abrió, vimos a una mujer de unos 30 años, con un vestido rojo muy brillante pero sucio. Ella se subió a la combi, pero debido a que su vestido le cubría los pies, no pude ver sus pasos, y el cómo ésta subió de una manera muy rápida sin tomar algún soporte. En menos de 5 segundos ya estaba en el fondo de la combi, perfectamente sentada, sin haber tomado impulso alguno. El señor y yo la seguimos mirando. Ella igual nos miraba a los dos, moviendo los ojos cada segundo para abarcar nuestros rostros. Como los dos sabíamos que era incómodo, decidimos volver a lo nuestro. Pero, un tiempo después volví a verla por encima del celular, y noté que ella nos seguía viendo a los dos de la misma manera. Como soy una persona que pelea mucho, tomé la decisión de empezar a verla fijamente, así como ella me estaba viendo. Hasta ese momento la cara de la señora era normal, pero cuando comencé a retarla, su semblante cambió y se volvió muy serio, sumiendo sus cachetes e inclinando la cabeza. En ese momento ella dejó de ver al señor y concentró su mirada solo en mí. Aunque eso me asustó, también me incentivó a prolongar el duelo de miradas. Yo seguí en mi posición ofensiva, hasta que, en una parada, el señor se fue. En ese momento realmente comprendí que estaba completamente solo en ese lugar, y aunque solo parecía ser una señora rara, de verdad me sentí muy vulnerable. Unos segundos después, reflexioné sobre que yo también podría parecer amenazante para ella, así que dejé de verla, y definitivamente agaché mi cabeza para seguir viendo el celular. Pero algo dentro de mí quería seguir viéndola, no por gusto, sino que me dio una enorme ansiedad el no poder observarla. Cuando alcé la cabeza, ahora parecía tener los ojos cada vez más grandes, y, dado la escasa iluminación LED de la combi, parecía que el límite entre sus ojos y la piel era difuso, como si los ojos fueran una calcomanía en la cara. Por más raro y sospechoso que suene, empecé a sacar de mi mochila un cúter que usé para el proyecto, solo por si las moscas. Otra vez creí que estaba exagerando, o que ahora yo pasaría a ser el agresor y que la mujer se asustaría, pero ocurrió todo lo contrario. La mujer lentamente se puso de pie, sin que le afectara la velocidad de la combi, pero aún así puso los brazos en los soportes laterales de arriba.
Ese para mí fue el momento donde todo se volvió horrible, porque los brazos de aquella mujer pasaron de ser normales a muy largos, tanto que el brazo en sí subía y bajaba entre el hombro y la mano. También noté que parecía abrir la boca, pero no como una persona normal, sino como una serpiente, cuando come, la cual se estira y disloca la mandíbula, como si intentara calcular mi tamaño. En ese momento, llamé firmemente al conductor para que me dejara en la próxima parada. Unos segundos después, oí un grito en la cabina del conductor, por lo que creo que al parecer había visto esa cosa por el espejo retrovisor. En poco tiempo se orilló, pero como tenía mucho miedo, me fui corriendo sin pagarle, y de manera extraña el conductor no me regañó por eso, porque creo que esa era su intención, ya que, para parecer, dejó la puerta abierta para que esa cosa siguiera persiguiéndome. Al salir corriendo, pensando que tenía ventaja de tiempo, volteaba a ver esa cosa, pero entre más la veía, más me daba miedo. Una de las cosas que más me inquietó es que esa cosa al correr movía sus hombros de lado a lado y dejando caer sus largos brazos en el suelo. Yo, por mi lado, corrí lo más fuerte que pude, aunque no conociera el lugar donde estaba. En una calle me encontré con una tienda, donde, asustado, le pedí ayuda al dueño. Le dije que me querían asaltar, por lo que el dueño me resguardó cerrando la cortina de la tienda. Unos segundos después de cerrarla, algo empezó a golpear la cortina de una manera muy violenta, por lo que pusimos muebles para bloquearla. Al no tener éxito, esa cosa solo lanzó un grito, el cual nos perturbó a ambos, pero ya no volvimos a oír nada afuera. Después de esa experiencia tan aterradora, llamé a mis papás para que vinieran por mí, y el dueño por su parte llamó a la policía. Ambos llegaron casi al mismo tiempo. Mis papás estaban asustados, así que me prohibieron volver a viajar en combi, cosa que la verdad agradezco. Por lo mientras, la policía analizó las marcas de la cortina, las cuales parecían ser abolladuras, pero no por golpes, sino como de un choque. A partir de ahí, mi vida siguió normal, aunque sin la rutina del transporte, y menos en esa zona. No sé qué era esa cosa, o qué quería, pero por lo que veo no era nada bueno, y pensándolo bien, el hecho de que nos observara al inicio al señor y a mí hace pensar que estaba planeando elegir a su próxima presa, aunque asumo que no se fue con las manos vacías, porque de regreso a casa en el auto de papá, vi en las redes que encontraron una combi abandonada a unos 8 kilómetros de donde me bajé. No había nadie, pero todos los vidrios estaban rotos y las puertas parecían haber sido arrancadas. Eso le pasa al chofer por dejarme de carnada. Bueno, solo toca imaginar lo que vivió en sus últimos momentos con esa cosa. Esta anécdota en sí no es de terror sobrenatural, sino de lo a que mi criterio es el peligro más real y horrible que le puede pasar a una mujer o a cualquier persona en general. Yo trabajo a una distancia considerable de la estación de metro que uso para volver a mi casa. En general, no me daba miedo ir sola a mi casa, puesto que me sé defender y tengo todo lo necesario para sobrevivir. El problema fue cuando el trabajo recuerdo esos horarios, haciendo que entráramos y saliéramos más tarde. A la hora de la salida ahora iba a ser a las 8 p.m., hora en la que el sol ya está oculto. A pesar del cambio tan brusco, he de admitir que con el tiempo se volvió más rutina y el sentimiento de miedo desapareció. Creí que, al estar tan vacío todo, cualquier mala persona no andaría por ahí, porque no saldría rentable su acto. De alguna manera me sentía tan segura que incluso dejé de practicar mis métodos de defensa. Otra cosa que hice fue dejar de llevar mi gas pimienta, cosa de la que me arrepentiría después. Siempre, hasta ese momento, la ruta estaba demasiado sola y sin alma alguna, o al menos eso era lo que creía. En un día particularmente raro, se me dio la oportunidad de salir temprano del trabajo, lo cual me pareció excelente, porque no tendría que ir de noche. Lo malo es que al salir temprano seguía viendo gente en la calle, y siendo honestos, no parecía que se dedicaran a algo lícito. Continué caminando lo más normal que pude, hasta que en una intersección vi un grupo de hombres que, a juzgar por mi sesgo, se veía que podrían ser asaltantes o un tipo de pandilla. Al ver su aspecto, de una manera me impresionó tanto que hice lo que nunca se debe hacer. Los miré a los ojos.
Su mirada era simplemente inquietante, no porque no fuera humana, sino porque me veía de una manera que no puedo representar de una manera muy buena. Era como similar a un deseo, pero un deseo enfermizo. Sinceramente, ese contacto visual me hizo voltear la mirada en menos de un segundo, debido al incómodo de la situación. Seguí mi camino, pero como a unos 20 metros, volteé nuevamente y los vi siguiéndome, como si estuvieran agachados o en modo sigilo. Cuando los vi, ellos sobreactuaron su reacción, de fingir que no hacían nada, y dejaron ver cómo se reían en la situación, como si se estuvieran burlando de mi miedo. De inmediato, aceleré el paso sin detenerme, hasta llegar a la estación del metro, donde bajé las escaleras de una manera que no creía capaz. Ya en la estación volví a caminar normal, porque nadie con malas intenciones visibles se mete al metro por la vigilancia o por las otras personas. Me quedé esperando a que pasara el metro. A la lejanía del túnel se alcanzaron a ver las luces, por lo que me sentí aliviada por unos segundos. No duró mucho el alivio, porque oí un chiflido tras de mí. Al voltear, vi a uno de los pandilleros recargado en la pared con los brazos cruzados, y justo después los demás salieron de otros rincones hasta que se agruparon. Lo que me perturbó más fue que no se lanzaron sobre mí, sino que al verme con miedo solo se reían entre ellos, como si alguien les hubiera contado un chiste o estuvieran haciendo una broma. Pero no era nada de eso. No eran actores, no había cámaras, y ellos no parecían tener apariencia de influencer. Mientras se reían, para mi fortuna, pasó el metro. De inmediato me subí al vagón de mujeres. Ahí me solté a llorar, y algunas de las pasajeras me preguntaron qué ocurría, a lo que me consolaron y pues yo les conté mi situación. En la siguiente parada me acompañaron con las autoridades. Aunque ya no me sentía sola, el miedo volvió, al ver que unos vagones adelante salieron esos tipos con la misma alegría enferma de seguirme. Cuando se los señalé, yo y las demás chicas empezaron a correr junto conmigo. Aunque al verme en grupo, esos tipos empezaron a ir, pero no como si estuvieran asustados, sino que retrocedieron sin dejar de mirarnos y sin perder su sonrisa. Al ver que se fueron, acudimos a la policía, donde me esperé un rato. Unos 20 minutos después, un policía me ayudó a custodiarme de regreso a casa. Una vez en casa, me solté a llorar, pero también me puse a pensar que sin querer les dejé mi horario y trayecto de regreso, por lo que ahora me voy por el lado contrario aunque haga más camino. Afortunadamente no vieron dónde trabajaba, así que asumo que no me podrían localizar. Aún así, por nuevas emergencias, yo volví a llevar siempre mi gas pimienta y volví a afinar las técnicas de defensa personal. Ya saben, solo por si acaso. Esta historia posiblemente para muchos delatará mi poca inteligencia o mi necesidad de ganar el premio Darwin, pero en mi defensa fue cuando todo esto iniciaba y no sabía mucho de tecnología. Yo toda mi vida había viajado en combi o en autobús, no por falta de dinero para comprar un auto, sino porque sinceramente nunca aprendí a manejar y me daba miedo porque donde trabajaba era una zona muy congestionada y los claxons me desesperaban. Fue entonces que en un día caluroso de verano, uno de mis compañeros de trabajo, que iba por la misma ruta que yo, dijo que ya no le importaba perder más dinero a cambio de comodidad. Si bien no presté atención a ese comentario, lo vi sacar su teléfono y abrir una app, la cual me llamó la atención, puesto que en ella se veía un mapa y un coche. Yo le pregunté qué era eso, y él me dijo que esa app era la que encontraba pilotos cerca de ti y te los manda. Yo la verdad no tenía ganas de viajar ese día, así que él accedió a darme un ride. Llegó el carro, nos subimos, y en el trayecto él me explicó cómo funcionaba la app. Cabe aclarar que en ese entonces Uber se vendía como algo demasiado premium, por lo que disfruté mucho la experiencia de viajar. Al llegar a mi casa seguí todo lo que me dijo al pie de la letra, y el día siguiente yo pedí mi propio Uber y empecé a viajar de esa manera. Pero, como dije, yo no sabía nada de tecnología, y menos de los tips para sobrevivir en los escenarios alternativos de seguridad. Y fue cuando ocurrió la experiencia más aterradora de mi vida. Un día en particular llovió mucho. Fue de esas lluvias que te mojas y solo salías 5 segundos. En esa tormenta yo estaba desesperado por llegar a casa lo más rápido, así que solo pedí el Uber y volví a guardar mi teléfono para que no se mojara.
Unos 5 minutos después sentí una vibración del teléfono, la cual asumí que significaba que el Uber estaba cerca, pero no observaba ningún carro, hasta que, de entre la niebla de la lluvia, salió uno, el cual se estaba orillando, y asumí que ese era mi carro, por lo que le pedí la parada y pues se paró. Lo primero que hice fue meterme al asiento trasero lo más rápido que pude, para no mojarme. El conductor me saludó y le correspondí el saludo. En su cabina tenía lo clásico de un conductor de Uber, como la app abierta en un soporte y un aromatizante potente. De inmediato, el conductor me preguntó que a dónde iba. Esa debió haber sido la red flag más grande, pero como yo no sabía nada de Uber en ese momento, solo le respondí mientras me trataba de secar. De inmediato, él arrancó el vehículo, y con la particularidad de que aceleró demasiado rápido y muy pronto. Eso me desconcertó, pero a lo mejor estaba igual de apurado que yo. Una vez que me sequé un poco más, por fin saqué mi celular y abrí las notificaciones. Lo que más me sorprendió es que no había una sola notificación de Uber. Otra vez más en mi ignorancia, me hizo creer que la app había detectado que al subirme al Uber ya no era necesario mantener la notificación. El trayecto siguió normal dentro de lo que cabe, pero no podía ver nada por la lluvia. Todo estaba extrañamente tranquilo, hasta que mi celular llegó otra notificación, la cual decía que mi Uber ya había llegado. Aunque en mi ignorancia pensé que la app solo la había retrasado un poco, aunque ya estaba empezando a sospechar de la situación. Por puro reflejo, moví mi vista al espejo retrovisor del piloto, y fue ahí cuando me di cuenta que éste no paraba de observarme. Esto aumentó más mis sospechas, y lo que detonó el miedo fue la frase que me dijo. ¿Qué? ¿Desconfías de mí? ¿Crees que voy a secuestrarte? Cuando lo dijo, empezó a reírse de una manera muy seria y a sacar algo de su bolsillo. En ese momento hice algo que nunca habría imaginado, y fue agarrar mis cosas y lanzarlas por la ventana con la intención de quebrarla. Cuando la quebré, inmediatamente traté de cruzar la ventana, pero el conductor aceleró más rápido, así que la caída podría ser letal, aunque mi miedo a los golpes se eliminó al volver a ver al conductor y ver que lo que sacó era un arma de fuego. De inmediato me lancé afuera sin pensarlo. Rodé más de 7 metros y acabé muy lesionado, pero de alguna manera, quizá la adrenalina, me levanté y corrí a levantar mis cosas. Cuando creía que la pesadilla ya había acabado, me percaté de que el conductor había dado media vuelta y se dirigía de nuevo hacia mí, lo que volvió a disparar mi adrenalina y corrí a esconderme dando vueltas en una cuadra aprovechando que su velocidad lo hacía girar mal, y en parte a que la lluvia quitaba visibilidad. Como pude, logré perderlo, pero en ese momento la adrenalina cayó, por lo que me volví a acostar, mientras sentí un dolor inmenso en mis piernas y antebrazos. A causa de mis gritos, los vecinos salieron y me llevaron al hospital. Ahí empecé con mi recuperación, donde fueron unos meses muy duros, y algunos daños en la piel fueron irreparables estéticamente. Ahora me van a dar de alta del hospital, y estaba muy ansioso por salir, hasta que me llegaron unas flores ese mismo día. Todo normal hasta que leí la inscripción, una inscripción que me dejó helado y que me quitó las ganas de salir. Esta decía, ¿listo para otro viaje? Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda seguirme en mis otras redes, mandar tus historias, compartir con tus amigos y sobre todo, déjame desearte dulces sueños.